Internacionalizar y tener un programa informático que formula perfectamente en lingües extremais. Non só non presenta a información en 10 lingües, sino que tamén presenta a súa interfaz de usuario. Botones, menús e controles extremados poden presentarse nas lingües que escolla o usuario. Acordes con este requisito, cada vegada máis se piden aplicaciones con interfaz de usuario en asturiano. Por exemplo, delles administraciones públicas, OCEs, piden asturiano xunto col castellano e o inglés nas súas aplicaciones informáticas. E falo de internacionalizar porque viene al cuento por primeira vez col pegollo este año al colectivo Softastur. Softastur son un garrapillo de personas que, nunha sorte de andecha, materialicen el seu compromiso para con la lingua asturiana internacionalizando aplicaciones informáticas al asturiano. Un enfoto asemillado fue el del colegio al que tengo el honor de representar cuando logró un acuerdo de colaboración con la Academia de la Lingua Asturiana con el envío de trabajar a comuña en proyectos de interés común para las dos instituciones. De ese acuerdo publicóse el quinto cartafolio normativo de la Academia titulado Tecnología de Internet y Interfaces para Programas Informáticos. Como autores de este trabajo, con la experiencia que tenemos, en tal podemos apreciar más la complejidad del labor de Softastur. Tornar aplicaciones a una lengua como el asturiano es una tarea difícil. Las aplicaciones originales de ellos términos tienen un carácter claramente espontáneo, un origen y surgen del uso castellano. De forma legal, las fuentes originales tienen abundantes arbitrariedades conceptuales y terminológicas. Sin duda hay un panorama confuso, pero la torna tiene que hacerse con precisión buscando términos que se ajusten a los conceptos de la forma más rigurosa, otorgando siempre la duplicidad de significados de un mismo término y buscando equivalencias directas con las lenguas originales. Además, hay que intentar lograr tornes que se puedan identificar como pertenecientes a la lengua asturiana, pero no con términos escollidos en iniciativo, sino tras un trabajo de documentación exhaustivo y de búsqueda de alternativas a fallantes. En forma expertos, como David Guardado Díez, en el seu trabajo de lengua estándar en normalización lingüística, destaca la importancia de la transmisión generacional y el uso habitual de las comunidades de falantes de cualquier lengua subordinada. Tornar aplicaciones de uso extendido como el Firefox, sistemas como Ubuntu, o Preseos o MediaWiki a una lengua como el asturiano, facilita el contacto de los falantes con esa lengua de forma natural y reiterada, evitando la sustitución por mímesis, esto es, por un mero proceso de modernización social. Repito, y un premio muy merecido porque trabajos como los de Softastur son necesarios para que la lengua asturiana persista, incluso en ámbitos de gran empleo y uso social como Internet. En otros países sonaría obviedad, pero en un lugar como Asturias no desea de ser de aquel que paga la pena conseguir. Hay que agradecerles el esfuerzo de sacar adelante un trabajo como el que fai, un trabajo en una lengua que no tiene desarrollado un léxico falladizo perfecto en el marco tecnológico, y un trabajo que no llega a poner grandes méritos en adelantar la su corrección. Merece la pena una reflexión de todos nosotros. En palabras de Marcos del Torniello, dichoso el que non oye máis música que la gaita, si mielga outro baile que se envuelve la danza, nin calez con outro sol que el sol de la súa quintana, nin piensa máis que en Asturias, nin fala máis que en so fala, pois é a patria pequeña a que reblinca en el alma. Aprovecho para darles gracias a la Xunta por la defensa de la lengua asturiana, por su labor, les gracias y la enhorabuena a los premiados, por su buen hacer, les gracias a todos vosotros por estar hoy. Gracias.